Es el cuerpo policial más poderoso de los Estados Unidos. Un equipo de élite de agentes especiales que vigila en secreto el país y el mundo. Sus objetivos son públicos, pero sus tácticas son información clasificada. En la sede del FBI en Washington se custodian archivos confidenciales, discos duros e encriptados y secretos. Secretos tan protegidos. Es una institución repleta de secretos. Se basa en eso. Tan ingeniosos. La capacidad del gobierno para vigilar a las personas y controlar sus actividades es inmensa. Tan astutos. Pueden fingir un accidente de tráfico o hacer que un policía los detenga. Que deben mantenerse ocultos. Robert Hansen vendió secretos que costaron vidas. Probablemente nadie que haya espiado a los Estados Unidos ha sido tan peligroso. Hay quien cree en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Historias secretas? ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. El FBI. Operaciones secretas. La principal fuerza del orden público de los Estados Unidos es conocida simplemente como FBI. Su misión es proteger y defender los Estados Unidos de las amenazas internas y externas que se consideren fuera del alcance de las autoridades locales o estatales. Y también de aquellas que puedan poner en peligro los cimientos de la sociedad estadounidense. Espías, piratas informáticos o hackers, yihadistas, mafiosos y asesinos son solo algunos de los criminales con los que la Oficina Federal de Investigación se enfrenta a diario. El FBI es la principal agencia del orden público encargada de perseguir delitos federales, determinadas investigaciones, una gran variedad de actividades como terrorismo, narcotráfico, delitos económicos, crimen organizado. Son los encargados de investigar delitos que afecten a más de una jurisdicción. Delitos federales y actividades de terrorismo. Si se produce un robo en un banco asegurado por el gobierno federal, el FBI se hace cargo del caso. También si alguien secuestra un avión. El terrorismo es un problema enorme. El espionaje es un problema continuo. No resulta fácil comprender la amplitud de las tareas del FBI, ya que se encargan de muchas cosas diferentes. El FBI cuenta con un presupuesto operativo de casi 8.000 millones de dólares al año. Más de 13.500 agentes especiales y casi 22.000 analistas, científicos y especialistas. No suelen ser fotografiados para intentar ocultar su identidad y proteger su vida y la de sus familias. Y a muchos les sorprendería saber que hoy los agentes del FBI trabajan en todo el mundo. El FBI dispone de más de 400 delegaciones locales en los Estados Unidos y decenas en el extranjero llamadas agregadurías legales o ligats. Hoover fue el director de la primera Fuerza Federal del Orden Público, encargada de los delitos que afectaban a más de un estado. Durante las últimas décadas se ha transformado en lo que yo considero la primera fuerza policial global del planeta. Una agencia que cuenta cada día con cientos de agentes destinados en más de 80 países. Cada vez que un norteamericano es secuestrado o es víctima del terrorismo en cualquier parte del mundo, el FBI actúa. El Centro Nacional contra el Terrorismo dispone de una unidad formada por 70 personas y 5 equipos encargados de buscar pistas sobre células latentes en cualquier parte del mundo. La gente no tiene la menor idea del papel que jugamos en el escenario internacional, especialmente en todo lo relacionado con investigaciones. Cuando algo sucede en algún lugar del mundo, el FBI será el primero en llegar. El 2 de mayo de 2011, unos agentes forenses del FBI fueron incluidos en el ataque encubierto al escondite de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán.
El mundo se preguntaba si realmente habían encontrado a Bin Laden. ¿Y cómo habían logrado reunir las pruebas necesarias para identificar positivamente los restos del terrorista más buscado por los Estados Unidos? La capacidad del FBI para procesar información les permite ser siempre los primeros en llegar. Si se produce un incidente terrorista que implique la recogida de pruebas relevantes, el FBI siempre estará ahí. Solo puedes analizar una vez la escena del crimen. Solo tienes una oportunidad para hacer las cosas bien. En cuanto mueves algo, el lugar ya no es como antes. Has cambiado la historia. Debes ser meticuloso. Pero aunque la misión del FBI está clara, los métodos utilizados para proteger los Estados Unidos y a sus ciudadanos a menudo se mantienen totalmente en secreto. Si existiese un libro sobre los secretos de los Estados Unidos, el capítulo sobre el FBI sería uno de los más largos e interesantes. El FBI tiene que mantener en secreto muchas de las cosas que debe hacer. En el FBI guardamos muchos secretos y lo hacemos por la seguridad del país. ¿Pero hay algún límite que marque hasta dónde puede y debe llegar el FBI para combatir la delincuencia? Y si es así, ¿dónde está la línea que separa la protección de los estadounidenses y sus libertades personales? La cantidad de información que hoy posee nuestro gobierno sobre nosotros, no solo el FBI, sino también la Agencia de Seguridad Nacional y otras agencias, es enorme. El uso que hacen de esa información, todo lo que investigan sobre cada uno de nosotros, quizá no lo sepamos hasta dentro de 20 años. Hoy en día el secreto mejor guardado del FBI es una unidad especial de expertos agentes que trabajan de incógnita. Realizan operaciones encubiertas de inteligencia. Es la llamada División de Operaciones Tácticas o TACOPS. Cuentan con unidades de rescate de rehenes y negociación de crisis, y equipos regionales de armas y tácticas especiales o equipos SWAT. La División de Operaciones Tácticas del FBI son esas personas de las que nunca se oye hablar. Representan la faceta secreta del FBI, los encargados de vigilar y espiar a cualquier sujeto susceptible de ser investigado. El mayor secreto del FBI es su modo de entrar en edificios para colocar micrófonos ocultos sin que sus agentes sean descubiertos y les disparen por ladrones. Para conseguirlo, el FBI tiene que lograr entrar en ese lugar, garantizar la obtención de la información y salir sin que nadie lo note. Y hay formas de hacerlo. No puedo contarles todas porque tendría que divulgar información clasificada. Hay que evitar los sistemas de cierre y alarma, ya sea un coche, una vivienda o un edificio de oficinas. Contamos con agentes a los que se les da muy bien. En una incursión suelen estar involucrados unos 10 agentes y cada uno tiene una tarea diferente. Uno de ellos se encarga de que todo quede de nuevo en su sitio. Primero hacen fotos de todo. Si mueven una silla, por ejemplo, marcan con cinta el lugar en el que estaba. Y llevan polvo por si mueven el que había sobre una mesa o un escritorio. Lo reemplazan con el que llevan. Si tienen que perforar una pared, llevan un pequeño aspirador muy sofisticado para limpiar cualquier resto. Si descubren que un objetivo regresa antes de lo previsto, habrá agentes preparados para distraerlo. Pueden fingir un accidente de tráfico, o hacer que un policía lo detenga y le ponga una multa, o pueden abrir una boca de incendios de la zona para que nadie pueda pasar. Durante una investigación, el FBI organizó una fiesta en un yate. Varias hermosas agentes del FBI acudieron a esa fiesta para entretener a unas personas involucradas en un caso de corrupción política. Y la División de Operaciones Tácticas instaló micrófonos en sus despachos durante la fiesta. En ciertas situaciones, los agentes encubiertos pueden actuar mientras el sospechoso está en el lugar. Con la ayuda de diversos disfraces y caracterizaciones, ciertos agentes expertos pueden colocar un dispositivo de escucha ante las mismas narices del objetivo. Digamos que pretenden colocar un micrófono en el domicilio de un mafioso.
Pueden crear interferencias en su línea telefónica y cuando llame al servicio de averías de su compañía, el FBI interceptará la llamada. Los agentes se harán pasar por técnicos del servicio de reparación y le dirán, ahora mismo vamos. Entonces acuden en un vehículo de la compañía telefónica perfectamente uniformados. La estrategia era investigar a cada familia, por ejemplo la familia Gambino, para intentar presentar cargos contra su cúpula por una serie de actividades delictivas cometidas por la familia. La táctica resultó especialmente eficaz contra algunos de los mafiosos más escurridizos de los Estados Unidos. Entre ellos John Gotti. Al violento mafioso que lideró la familia Gambino de Nueva York, también conocido como el Don de Teflón, lo grabaron hablando de varios asesinatos y otros delitos. A John Gotti lo atraparon gracias a un micrófono colocado en el lugar que él consideraba impenetrable, su club social de Nueva York. Grabaron conversaciones sobre asesinatos y eso fue lo que permitió condenar a John Gotti. Solíamos oír a Gotti en las cintas y empezó a creer que lo sabía todo. Le gustaba ser una figura pública y al hacerlo se convirtió en el objetivo prioritario, lo que conllevó un enorme trabajo por parte de las fuerzas del orden que al final permitió condenarlo y encarcelarlo. Gracias a esas grabaciones secretas, el 2 de abril de 1992, John Gotti fue declarado culpable de 13 asesinatos y otros muchos delitos. Y fue condenado a cadena perpetua. Dos décadas después de la condena de Gotti, los equipos y las técnicas de vigilancia se han sofisticado aún más. Pero a pesar de los avances tecnológicos, muchos creen que la información más valiosa se consigue gracias a la vigilancia secreta y encubierta. Para investigar en secreto a los enemigos de los Estados Unidos, el FBI recurre a su Grupo Especial de Vigilancia. Una unidad de expertos en investigación perfectamente entrenados y conocidos como fantasmas. ¿Pero actúan totalmente en secreto? ¿Ni siquiera los propios agentes especiales del FBI conocen su identidad? ¿Y cómo realizan sus vigilancias sin ser descubiertos? Los fantasmas del FBI forman parte de los equipos secretos de vigilancia. La mayoría de los agentes especiales no saben quiénes son esas personas. No puedo contar mucho sobre la forma en que trabajan los grupos especiales de vigilancia. La mayor parte es información clasificada y podría meterme en problemas. Realizan un trabajo encubierto cuya finalidad es atrapar espías y terroristas. Yo fui un especialista en investigación, un fantasma. Seguía a espías y terroristas de forma encubierta. Eso no significa que estuviese escondido. Podía estar a la vista de todos, pero perfectamente integrado. Lo seguía, recopilaba información sobre ellos, pero sin que supiesen que estaba allí. De ahí el término fantasma. Para realizar una vigilancia necesitas 4 cosas. Primero, conocer a tu objetivo. Si no dispones de buena información sobre el objetivo, sobre los lugares a los que suele ir, sobre algunas de las cosas que le gusta hacer, nunca conseguirás realizar una buena vigilancia. Segundo, conocer el entorno. Si no sabes dónde estás, te será muy difícil seguir a alguien, sobre todo si esa persona conoce el entorno mejor que tú. Tercero, pasar desapercibido. Tienes que saber ocultarte estando a la vista. Nada de merodear desde las sombras o esconderte detrás de contenedores de basura. Tienes que ser alguien que camina entre la gente y pasa totalmente desapercibido. Tienes que ser gris, aburrido, no James Bond, sino el chico tímido en una esquina en el que nadie se fija. Y por último, hay que saber adaptarse. Todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Así que tienes que permanecer imperturbable, procurar que esa vigilancia siga adelante, no desvelar tu identidad, pasar desapercibido y adaptarte a la situación. La habilidad para pasar desapercibido durante el seguimiento de un criminal es crucial para la recopilación de información del FBI. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien roba información? ¿Qué hace el FBI cuando un agente especial pasa a ser un agente doble y se convierte en un espía internacional? El 27 de junio de 2010, varios agentes del FBI arrestaron a 10 miembros de una red de espionaje rusa que operaba en Massachusetts, Virginia y Nueva York.
Las detenciones se produjeron tras una investigación de 7 años, gracias al trabajo de agentes encubiertos en una operación de los servicios de contraespionaje llamada Historias de Fantasmas. El FBI utilizó técnicas de vigilancia muy diversas. Cámaras fijas de seguridad, cámaras de vídeo y micrófonos ocultos en mochilas para realizar grabaciones en cafeterías. Una de las espías detenidas era Anna Chapman, de nacionalidad rusa. Tenía 28 años y la prensa la consideró una versión moderna de Mata Hari por su elegancia. Según el FBI, ni Chapman ni los demás implicados representaban una amenaza inmediata para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Podrían aquellos arrestos servir a un propósito más secreto? Semanas después, los Estados Unidos negociaron con los rusos su intercambio por 4 agentes arrestados por espionaje en la antigua Unión Soviética. Uno de los 4 hombres devueltos a los Estados Unidos era Alexander Zaporovsky. Muchos creen que Zaporovsky ayudó en secreto a arrestar a un agente corrupto del FBI que cometió una de las violaciones de seguridad más graves en la historia de los Estados Unidos. El FBI sabía que había un traidor en alguna parte, así que comenzó a buscar fuentes que pudiesen proporcionarnos información que nos llevase hasta el traidor. Y encontraron a alguien que nos proporcionó una carpeta de información procedente de Rusia con pruebas que apuntaban a Robert Hansen. Robert Hansen es el traidor más peligroso y letal en la historia del FBI. Era un agente que había pasado décadas espiando en secreto, primero para la Unión Soviética y luego para Rusia, sin que nadie lo descubriese. Llegó a ser uno de los agentes de mayor rango entre los que investigaban a los rusos. Durante 22 años, Hansen había suministrado secretamente a los soviéticos y a los rusos información confidencial sobre la seguridad de los Estados Unidos y también información sobre agentes de la KGB que trabajaban para los estadounidenses. Sabía cómo funcionaba el contraespionaje. Sabía cuáles eran los puntos fuertes y los puntos débiles del contraespionaje. No solo del FBI, sino de todas las agencias de contraespionaje. Los soviéticos ni siquiera sabían quién era Hansen. Sabía cómo ocultar su rastro porque trabajaba desde dentro. El FBI disponía de estrategias para enfrentarse a agentes dobles, pero ¿estaba preparado para hacer frente a un traidor que había llegado tan alto en la organización? ¿Qué clase de trampa utilizó para acabar con un espía tan hábil como un Jason Bourne de la vida real? Crearon una nueva división llamada Seguridad de Información. Lo pusieron al mando y decidieron darle acceso a todo. La idea era que se sintiese como un niño en una tienda de golosinas. Al no sentirse vigilado, no podría resistirse a robar algo. Me ofrecieron un puesto para trabajar junto a Robert Hansen e investigarlo. Un agente de mayor rango me iría dando órdenes sobre mi cometido. Si hubieran intentado que otro agente resolviese el asunto cara a cara, Hansen habría notado todos los recursos y trucos habituales. Tuve que hacer que se sintiese cómodo y lo conseguí hablando con él, haciendo que creyese que no lo estaba investigando, convenciéndolo de que la sección de seguridad de información era una división real, que yo trabajaba para él y que quería que tuviese éxito para que ambos pudiésemos seguir trabajando en el FBI. En 1998, la CIA y el FBI trabajaban juntos para confirmar sus sospechas de que Hansen estaba vendiendo secretos. Pero, ¿cómo pueden los agentes especiales investigar en secreto a uno de los suyos? ¿Cómo se atrapa a alguien que también conoce todos los trucos del oficio? ¿Qué podía hacer el agente encubierto Eric O'Neill para atrapar a Hansen con las manos en la masa? Empiezas buscando lo necesario para ocultar a un investigador la información que no querría que se descubriese. En su caso era una agenda electrónica. Miré en su bolsa, cogí su agenda y bajé corriendo 2 tramos de escaleras hasta el lugar donde un equipo esperaba para copiarla. Gracias a esa agenda no solo fueron capaces de descubrir el día en que iba a hacer la entrega, sino también dónde la iba a hacer. Así pudimos situar un equipo en ese lugar antes de que él llegase y atraparlo infraganti en pleno acto de espionaje. El 18 de febrero de 2001, Robert Hansen fue arrestado y acusado de 13 cargos de espionaje. Le faltaban 5 semanas para jubilarse,
y se disponía a abandonar la agencia con una pensión y, según se calcula, con $1.400.000 en efectivo pagados por los rusos. Tras el arresto de Hansen, el FBI redactó una lista con la información secreta que el exagente había vendido a los soviéticos y los rusos entre 1979 y 2001. Durante esos años les entregó algunos de los secretos más relevantes que haya vendido un espía. Entre ellos había nombres de agentes dobles, estrategias militares y detalles de un lugar secreto donde los líderes estadounidenses se ocultarían durante una crisis nacional. Robert Hansen vendió secretos que costaron vidas, que frustraron operaciones, que costaron a los contribuyentes miles de millones de dólares. Ningún otro espía ha sido tan peligroso para los Estados Unidos. Cuando uno de los nuestros traiciona a una organización como el FBI, toda la organización se tambalea desde sus cimientos. Lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 no solo cambió la forma en que los Estados Unidos responden a los ataques terroristas. También influyó en la manera en que los Estados Unidos se defienden de posibles amenazas. Al igual que muchos otros gobiernos y fuerzas del orden público, lo ocurrido el 11S obligó al FBI a reinventarse. La prevención del terrorismo pasó a ser su principal prioridad. Después del 11S, las semanas y meses siguientes, muchos pensaron que otro ataque terrorista significaría el fin del FBI. El FBI tenía que cambiar para garantizar que eso no sucediese. Cuando explota una bomba o alguien disemina un agente biológico, ya es demasiado tarde. Tienes que averiguar qué está tramando el enemigo para poder detenerlo antes de que algo así suceda. El 11S lo cambió todo. Era necesario compartir información. Era necesario que analizásemos juntos cualquier información. Después de casi un siglo de trabajo en secreto, el FBI creó una revolucionaria unidad de seguridad. La denominada Fuerza Conjunta Antiterrorista reuniría a agentes locales, estatales y federales en un solo equipo por primera vez. Les contaré un secreto que poca gente conoce. Los agentes del FBI no podían compartir entre sí la información que conseguían, ni siquiera dentro de su propia agencia de información, ni con otros agentes que intentaban averiguar quién era el enemigo, ni con agentes que trabajaban investigando delitos después de que se produjesen. Lo teníamos prohibido por ley. Aunque estuviésemos juntos en un despacho del FBI, no podíamos hablar de esos casos. Hoy existe un equipo de la Fuerza Conjunta Antiterrorista en cada gran ciudad de los Estados Unidos. Se reúnen en secreto en locales encubiertos cuyo nombre en código es Centros de Fusión. Los centros de fusión son unas organizaciones muy poco conocidas formadas por agentes estatales, locales y federales que comparten información e intentan identificar amenazas. Casi nadie ha oído hablar de ellos y si del FBI depende, nunca lo harán. A los estadounidenses les parecerá muy interesante saber qué podrían pasar ante un centro de fusión sin darse cuenta de que está ahí. Todos los que trabajan en ellos tienen acceso a información clasificada. Agentes de policía, sheriffs, agentes del FBI. Todos trabajan en los mismos casos y todos recopilan y analizan datos, algo que no ocurría hace una década. Y eso ha cambiado nuestra forma de trabajar. Pero ¿cómo utiliza el FBI la información obtenida por las fuerzas del orden público para predecir un ataque e intentar anticiparse? Y una vez que descubren uno de esos planes, ¿en qué momento se hace cargo el FBI y evita que se produzca? En lugar de esperar a que algo suceda y entonces intentar encontrar al enemigo, ahora se da mucha más importancia a las labores de infiltración, análisis de información y a desbaratar esas operaciones antes de que se pongan en marcha. Agosto de 2005. La policía local de Torrance, California, recurre a la Fuerza Conjunta Antiterrorista de Los Ángeles tras encontrar información sospechosa en una cartera y un teléfono móvil perdidos en una gasolinera por un atracador. Pero ¿por qué investigó la Fuerza Conjunta de Los Ángeles un delito que a primera vista no parecía tan grave?
La cartera pertenecía a Gregory Vernon Patterson, empleado de una Duty Free, una tienda libre de impuestos del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Lo que vieron durante el registro del domicilio de Patterson les pareció alarmante. Pero, ¿qué encontraron? Registraron su domicilio con la intención de encontrar el botín de varios atracos. Pero una vez allí, vieron mapas, ordenadores portátiles, armas automáticas y otras cosas que sugerían que aquellos chicos eran algo más que atracadores. Los datos que Patterson guardaba en su teléfono móvil permitieron a la Fuerza Conjunta Antiterrorista descubrir una célula terrorista que se había formado en la prisión de Folsom. Se hacían llamar JIS, las siglas en árabe de Asamblea del Islam Auténtico. Habían formado un grupo muy interesante. Kevin James estaba en la cárcel de Folsom y LeVar Washington también, y formaron una célula de 4 personas. Cuando salieron de la cárcel se pusieron en contacto con un ciudadano pakistaní llamado Hamad Samana. Interrogaron a LeVar Washington y descubrieron que hablaba árabe con fluidez y decía ser del Sudán. Uno de los miembros de la Fuerza Conjunta Antiterrorista cotejó algunos de sus tatuajes con los de la base de datos y descubrió que durante los años 60 Washington había pertenecido a los Crips, una pandilla de Los Ángeles. Había aprendido árabe en la cárcel y pasó a formar parte de aquella célula. Atracaban gasolineras para intentar reunir el dinero necesario para comprar munición que pensaban disparar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Pretendían atacar el mostrador de venta de billetes de El Al, la aerolínea oficial del Estado de Israel, el consulado israelí situado en Wilshire Boulevard, 2 centros de reclutamiento de la Guardia Nacional y 3 sinagogas de Los Ángeles. Si no han oído hablar de la Asamblea del Islam Auténtico, es que el FBI ha hecho muy bien su trabajo. Compartir información con docenas de fuerzas del orden público y servicios de inteligencia del país ha permitido a la Fuerza Conjunta Antiterrorista del FBI desarticular células similares en más de 7 ciudades de los Estados Unidos. Al hacerlo, podrían haber salvado las vidas de miles de personas inocentes. Creemos que de las operaciones realizadas después del 11S era una de las células más próximas a actuar. Y eso deja claro por qué es necesaria una fuerza conjunta antiterrorista y lo que puede conseguir. 10 años después del 11S, el FBI ha logrado que ni un solo civil estadounidense haya fallecido por un ataque terrorista en los Estados Unidos. Es un resultado impresionante. Según Business Week, los estudiantes universitarios estadounidenses escogen año tras año al FBI entre los puestos de trabajo más codiciados del país. Pese a que el puesto exige que los trabajadores pongan sus vidas en peligro cada día, los estudiantes de los Estados Unidos eligieron el FBI como la organización más deseable para trabajar tras Google y la compañía Walt Disney. El FBI busca nuevos trabajadores expertos en ciencia, idiomas extranjeros, informática, que estén inmersos en el mundo del siglo XXI y las últimas tecnologías. El FBI no tiene problemas para encontrar candidatos. Hay tantos aspirantes a ser agentes del FBI como aspirantes a entrar en Harvard. Es un club secreto. Cuando te conviertes en agente del FBI, ganas inmediatamente lo que nosotros llamamos la familia del FBI. Y sabes durante toda tu vida que eso es lo que eres y quién es tu gente. Pero ¿cómo selecciona el FBI a su selecto grupo de agentes entre las decenas de miles de solicitudes que recibe? ¿Buscan alguna característica secreta en particular? ¿Cómo saben en quién pueden confiar? Buscamos a alguien que piense lógicamente, que trabaje duro y tenga iniciativa. Eso es lo que busca el FBI. Tienes que ser capaz de tomar decisiones sobre la marcha. Ser un buen actor capaz de caminar por la delgada línea que separa las actividades delictivas de las que no lo son. Y a veces es una línea muy fina. El distintivo de los agentes que yo he conocido es que no creen que puedan fallar. El proceso de contratación del FBI incluye una batería de entrevistas, comprobación de antecedentes, pruebas de consumo de drogas, evaluaciones psicológicas e incluso someterse a una prueba con polígrafo. El FBI no dice específicamente queremos intimidarte. Lo que pretenden es poner a prueba tu determinación, tu capacidad para soportar la presión y para realizar varias tareas a la vez. Los candidatos aceptados son enviados a la Academia del FBI en Quantico, Virginia, para afrontar un programa de entrenamiento intensivo de 20 semanas.
Las asignaturas incluyen seguridad nacional e investigación penal, derecho constitucional, técnicas de interrogatorio y entrenamiento con armas de fuego. Pasas el tiempo en 3 sitios: el aula, el gimnasio y el campo de tiro. Fue un proceso muy exigente. Teníamos exámenes periódicos, nuestros exámenes académicos. Si no alcanzabas la nota mínima, tenías la oportunidad de repetir ese examen. Si no lograbas alcanzarla esa segunda vez, te ibas a casa. Si no superabas las pruebas de tiro, te ibas a casa. Y lo mismo con el entrenamiento físico. Para prepararse para situaciones en las que trabajarán bajo una gran presión, los aspirantes son enviados a Hogan Sally, que el FBI considera el pueblo más violento de los Estados Unidos. Los escenarios incluyen un hotel, un salón de billar y un banco. Y por ellos deambulan actores expertos tanto en delitos menores como en delitos graves. Es un campo de entrenamiento en el que los futuros agentes realizan detenciones e investigaciones como en la vida real. Su banco sufre más atracos que cualquier otro en todo el mundo. Es atracado casi cada día. Aquellos que superan el programa de 20 semanas y comparten los valores fundamentales del FBI son invitados a unirse a la agencia, pero han de cumplir un último requisito antes de convertirse oficialmente en agentes. Para unirse al FBI, los agentes han de comprometerse a no revelar ningún secreto. Además, si se trata de información clasificada, al hacerlo violarían una ley federal. Cuando se gradúan, los agentes juran también su cargo, comprometiéndose a defender la Constitución de los Estados Unidos contra cualquier enemigo, ya sea nacional o internacional. Pero ¿por qué el FBI opta por no comunicar a sus nuevos agentes cuáles serán su destino y su misión? Desconoces tu destino. Cuando yo ingresé era agente de policía y pensaba que al salir de la academia quizá me asignarían a la unidad de captura de fugitivos o a la de investigación de atracos, pero terminé siendo asignado a la de contraespionaje y terrorismo internacional. Cuando Hoover era el director, los nuevos agentes nunca regresaban a su lugar de origen. Al ser trasladados a un lugar donde no conocían a nadie, se eliminaban todos sus vínculos con las personas que conocían, todo lo que podía significar que un agente se viese comprometido o fuese susceptible de ser sobornado. Errol Southers trabajó como agente especial para el FBI y realizó numerosas misiones encubiertas. Lo más duro de trabajar como agente encubierto es no tener contacto con el resto de tu familia del FBI. Tenías que olvidarte de ir a jugar al béisbol con tus compañeros de trabajo, porque nunca sabías quién podía verte. Tu mayor temor es encontrarte con alguien que te conoce, que se te acerquen y te llamen por tu nombre o hablen con las personas que están contigo de algo que pueda poner en peligro la operación. Pasas mucho tiempo solo. Es una de las cosas más difíciles. Es un trabajo duro. 26 de mayo de 2010. Varios agentes del FBI arrestan a un analista de información del ejército, el soldado Bradley Manning. Había descargado más de 250.000 documentos clasificados y vídeos del ejército y lo había entregado todo a Wikileaks, una organización con base en el extranjero dedicada a revelar secretos del gobierno estadounidense a través de su página web. El caso tuvo una gran repercusión pública y dejó claro que en el siglo XXI el FBI ha de vigilar a una nueva clase de delincuentes que opera de forma invisible en el entorno digital. Con un solo clic del ratón, pueden sembrar el caos en el ejército, el mundo financiero o entre la población civil. La sección del FBI que más rápido está creciendo es la informática. Los delitos informáticos son un gran problema hoy en día. Durante los últimos años hemos visto entre los hackers una capacidad cada vez mayor para ir un paso por delante de la policía. Las empresas sufren asaltos a sus ordenadores a diario. El fraude es algo habitual para ellas. Y si no pueden proteger sus ordenadores, ¿qué podrá impedir que un hacker cometa un acto terrorista utilizando Internet? Pero ¿cuál podría ser el peor delito informático? La peor situación que el FBI puede imaginar en el mundo digital.
Según el FBI, las mayores amenazas a las que podría enfrentarse el país hoy en día serían un arma de destrucción masiva o un ataque informático. La posibilidad de inutilizar la red eléctrica en todo el país o la distribución de agua en una ciudad es muy real y el FBI afronta esa preocupación a diario. Imaginemos las consecuencias que tendría un apagón en Nueva York durante cualquier periodo de tiempo. El FBI intenta vigilar cada día, cada minuto, las infraestructuras vitales para el país. Para ello colabora con empresas privadas y además vigila el ciberespacio en busca de posibles amenazas. Según el propio FBI, la peor situación imaginable en el entorno digital podría comenzar con un caballo de Troya virtual, un programa espía oculto en una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes. Al FBI le preocupa que algo así puede infectar millones de dispositivos electrónicos y desembocar incluso en un bloqueo de la economía del país, una interferencia de las señales GPS que el ejército necesita para guiar sus tropas y aviones, o apagones que afecten a todo el país. Pero si ocurriese lo peor, ¿cómo podría el FBI encontrar al culpable? ¿De qué herramientas y tecnologías secretas dispone para hacer frente a los delitos informáticos? Lo más sorprendente de los casos de delitos informáticos es que el FBI tiene que resolver el caso antes de saber si se enfrenta a una organización terrorista, una banda criminal, un gobierno extranjero, hackers organizados o a un adolescente cualquiera. Hasta no hace mucho había que patear las calles. Ahora te mueves por internet a la velocidad de la luz. Con un par de clics y la cuenta de Facebook de alguien, obtienes mucha información. Todo está ahí, y al poder trabajar directamente desde tu escritorio, ahorras mucho en zapatos. Vivimos en una sociedad hiperconectada y todos formamos parte de la red social. El modo en cómo estamos conectados hace que descifrar todas esas conexiones sea muy interesante y un gran reto para las fuerzas del orden público. Evidentemente, Facebook, Twitter y YouTube no son las únicas nuevas armas que forman el arsenal del FBI en el siglo XXI. El FBI no oculta el hecho de que utiliza su propio software para descubrir redes sociales subversivas, encontrando vínculos entre posibles sospechosos. La capacidad del gobierno para vigilar ordenadores, para observar y vigilar a las personas y supervisar lo que hacen con ellos, es realmente enorme. Si nos fijamos concretamente en el 11S, en estos últimos años hemos descubierto a personas de las que no sabíamos que habían tenido relación con alguno de los secuestradores mientras estuvieron en los Estados Unidos en el año 2000. Ahora podemos hacerlo y eso es muy importante. Esas personas podrían ser relevantes aunque no tengan antecedentes penales. Podría valer la pena investigarlas debido a la red a la que pertenecen. En definitiva, todas las actividades de los servicios de inteligencia deben centrarse en las personas. Debemos intentar mejorar mucho más nuestra capacidad de encontrar al terrorista y no la bomba. Encontrarlo cuando esté en su domicilio y no cuando esté en el aeropuerto. Pero los programas informáticos y las redes sociales son solo una parte del uso que el FBI está haciendo de la computación. Los detectives digitales pueden encontrar datos en cualquier equipo electrónico con tanta eficacia como sus homólogos forenses analizan el ADN. Existen 16 laboratorios de delitos informáticos dotados de la última tecnología, ocultos en lugares secretos de todo el país. En ellos, las llamadas pruebas digitales son analizadas por especialistas. Los laboratorios de delitos informáticos y los laboratorios regionales de informática forense son unas de las instalaciones más secretas del FBI. Disponen de la tecnología más avanzada y sofisticada, están ocultos pero a la vista de todos y distribuidos por todo el país. En cualquiera de esos laboratorios regionales de informática forense, pueden analizar ordenadores, cámaras y teléfonos en busca de pistas cruciales que podrían resolver un caso. Las pruebas digitales son cada vez más relevantes en el mundo del FBI. Son las migas de pan que nuestras vidas digitales van dejando cada día por correos electrónicos o por Internet. Todo el mundo tiene un teléfono, un ordenador, una tableta o lo que sea. Es una explosión que se está dando ahora mismo. En 10 años las pruebas digitales ocuparán el lugar que hoy ocupan las pruebas de ADN.
Ni siquiera perseguiremos un delito sin pensar en algún tipo de prueba digital que apoye esa investigación. Conforme han ido creciendo las necesidades de las fuerzas del orden público de los Estados Unidos, también lo ha hecho el FBI. Pero a pesar de su alcance y recursos globales, quizá el principal pilar del FBI sea su capacidad para lograr que los Estados Unidos sean un lugar seguro manteniendo en secreto sus tácticas para luchar contra el crimen. El FBI es una sofisticada organización con la tecnología más avanzada, la cual sigue siendo secreta para el resto de nosotros. Hay muchos secretos. Secretos relacionados con el espionaje, la delincuencia, el terrorismo, la psicología, la sociología. Y el FBI está en medio de todo eso. Seguiremos manteniendo en secreto las técnicas de investigación, sobre todo porque no queremos que el enemigo las conozca. En menos de un siglo, la Oficina Federal de Investigación ha pasado de estar formada por un puñado de agentes armados con permisos especiales para hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos en todo el país, a convertirse en una formidable agencia internacional. Y aunque sus métodos pueden ser secretos, su misión está clara: hacer cumplir las leyes y proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos.